Bendiciones, familia de la Casa del Gran Dios. Es un domingo más, una gran oportunidad para que Dios obre milagros en esta mañana. Yo quiero bendecirlo. Mi nombre es el pastor Julio Arias, pastor ordenado de la Casa del Gran Dios, y tengo el gran privilegio dado por mis pastores, pero sobre todo por Dios, para poder compartirle una palabra de bendición en esta mañana. Saludo a todas las personas que a través del chat comienzan a conectarse. Bendigo a cada persona que hoy va a transmitir este mensaje, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque sé que usted hoy va a ser inquietado en su espíritu para no quedarse ahí, sino llevar este mensaje a todas las familias, a sus hermanos, a sus amigos, a sus conocidos. Porque déjeme decretar en esta mañana que este mensaje que viene de parte de Dios va a ser mella, va a traspasar, va a romper y se va a meter en lo más profundo de su ser, de sus entrañas y de sus huesos. Y literalmente este mensaje va para liberar familias, hogares, pero también va para liberar descendencias, para liberar futuros hijos. Yo no sé si usted me comprende, pero lo que Dios está estableciendo en esta mañana es que vamos a arrancar con una palabra dada por el Espíritu Santo para que usted lo lleve a Él y retome el primer lugar, para que usted lo lleve a Él nuevamente, a ese primer amor. Usted mismo que se lleve a ese primer amor y pueda establecer lo que Él quiere para su vida. Entonces, para iniciar, quiero hacer una pequeña oración y que me acompañe. Y diga conmigo, si está desde su casa y me ayuda, diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos esta palabra, mi vida, Padre, para que seas tú obrando el milagro que cada una de las personas que reciben este mensaje a través de esta señal reciba, quiere y desea en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús yo me coloco, Padre, como un siervo y me humillo delante de ti, mi Rey, para que seas tú peleando esta batalla, para que seas tú, Señor, guiándonos en el camino y llevándonos a la victoria. Es una palabra, Señor, para derribar altares incorrectos y establecerte nuevamente en el lugar que te corresponde. Padre, que hoy no sea un fluir de palabras de sabiduría humana, sino que sea un fluir de tu espíritu. Señor, yo bendigo a cada persona que está a través de esta transmisión, orando, compartiendo, pero sobre todo sentada recibiendo el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y quiero que, si está tomando nota, me colabore anotando o apuntando el título de esta predicación que viene de parte de Dios. Y el mensaje tiene por nombre: derribando los lugares altos. ¿Cómo dice? Derribando los lugares altos. Acompáñenme ahí a través del chat, interactuemos un poco. Diga ahí conmigo: derribando los lugares altos. ¿Y qué querrá decir los lugares altos? Los lugares altos representan una situación, un momento, una circunstancia, pero sobre todo representan un estado espiritual. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es un estado espiritual? Un estado espiritual entre usted y Dios, una relación, una intimidad, un tener en la presencia de Dios, el que usted le busque, el que usted lo conozca, el que usted lo desee. Pero quiero explicarle un poco más para que realmente me comprenda el mensaje que viene de parte del cielo. Y quiero que me acompañe ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué dice? Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis. Otra vez, libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Otra vez, que dice:
estos son los estatutos y estos son los decretos. Y está el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto y está muy feliz, está muy contento, está saliendo de la esclavitud. El pueblo está a la expectativa. Entiéndame muy bien, no es que esté, obviamente está contento porque ya no va a ser más esclavo, pero sale de la tierra de Egipto, de una tierra de opresión, de una tierra de angustia. Sale de la tierra donde lo esclavizaron a hombres y a mujeres desde muy pequeños durante casi, imagínense, 400 años, un poco de tiempo, el pueblo de Israel siendo esclavo. Y salen porque su clamor y su deseo era que Dios los liberara, que Dios los enviara a una tierra de bendición. Y Dios escucha esa oración. Entonces, entiéndame esto. El pueblo comienza a clamar. Dios escucha su oración y envía a un hijo de Dios, a Moisés. Envía a un hombre de conquista para que lo libere. Pero cuando yo le digo, ¿usted cree que el pueblo salió contento, salió feliz? Pues obviamente no, salen llenos de expectativas, con temores. Faraón, ¿será que se va a venir a encontrarnos, a atacarnos? ¿Qué será lo que va a pasar? Entonces esa expectativa y esa situación los lleva a pasar por una y mil situaciones, pero el Señor se presenta y les dice a través de esta palabra, hablándole específicamente al hombre de Dios, y les dice: estos son mis estatutos, estos son mis decretos. Ya está la tierra prometida de frente y estos son mis decretos. Y les está diciendo: mire, esta la tierra que yo les prometí, pero esta tierra ustedes tienen que en ella todos los días, en esta tierra en que les he dado todos los días, no es cada semana, no es cada 15 días, no es de vez en cuando. Dice la palabra que es que todos los días, en los que vivieres en ella, Y seguimos con el versículo 2, ahí mismo de Deuteronomio 12. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. No sé si me está comprendiendo. Mire, está el pueblo de Israel, sale de Egipto, está de frente a su tierra prometida, ¿cierto? Y le dice el Señor: todos los días en que vivas en esta tierra, todos los días en donde tomes posesión de esta tierra, vas a ir y a esas naciones a las cuales yo te di por heredad, a la tierra donde han vivido esas naciones que yo te he dado por heredad, les vas a destruir a todos los dioses. Vas a destruir los montes altos, los collados y los árboles frondosos. El versículo 3 dice: y derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas, sus imágenes de acera, que las consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raréis su nombre de aquel lugar. De aquel lugar los vas a quitar. Entonces el pueblo de Israel, para poder habitar esa tierra que Dios le ha dado por heredad, tiene que destruir los dioses, los demonios, tiene que destruir todo lo que aparentemente sea atractivo, pero que Dios les ha dicho eso era un lugar incorrecto, porque en él se rendía culto a demonios, a la diosa Acera en primer lugar. ¿Qué quiere decir? El monte alto era ese lugar a donde los habitantes de esas naciones que Dios le iba a dar al pueblo de Israel por heredad, era donde colocaban sus ídolos. Entonces, le repito, Dios le está diciendo a su pueblo: ve a ese lugar. Allá está la tierra que le prometí a tus padres, pero en esa tierra viven naciones, y esas naciones tienen ídolos, tienen lugares altos, tienen árboles que aparentemente son frondosos, pero su fruto es fruto de muerte. ¿Por qué? Porque te va a llevar a perder el primer lugar de Dios. Y en este pedacito es a donde yo quiero centrarme. Los lugares altos son aquellos lugares de adoración. De hecho, se lo voy a explicar. ¿Qué son los lugares altos? Los lugares altos simplemente son esos sitios de adoración
en donde hay altares. Los lugares altos son originalmente donde se dedicaba a la idolatría. Los lugares altos son santuarios en donde a menudo se establecían altares, ¿cierto? A donde colocaban objetos, animales, constelaciones, a donde adoraban objetos, animales, constelaciones, diosas y dioses de la fertilidad. Los lugares altos eran centros de adoración localizados en sitios, en regiones específicas a donde habían montes, en donde las adoraciones, los santuarios que ellos creaban, no adoraban obviamente a Dios, sino adoraban a los dioses y a los ídolos que estaban alrededor de eso. El Señor nuestro Padre Jehová identifica que la tierra prometida está llena de ¿qué? De naciones que idolatran, que establecen en su primer lugar y en los montes altos altares para los dioses. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que los lugares altos era donde se adoraban aquellos dioses que estaban en el corazón de ellos porque les ayudaban. O sea que si lo traemos a la actualidad, los montes altos son esos lugares que se ubican en una región, en una ciudad, y a donde colocan un ídolo, un dios, un objeto, y que la gente lo reverencia y le tiene más respeto que probablemente a Dios. Y si queremos colocar un ejemplo, podríamos ver que hay ciudades en donde en su cerro y en su monte colocan específicamente el dios o el controlador o el amo de quienes estaban alrededor. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en el cerro de Bogotá está está Monserrate, pero también está el altar a Guadalupe, ¿cierto? Si nos vamos para Cali, está el cerro de las Tres Cruces, ¿cierto? Está también, si nos vamos para Río de Janeiro, también está el Cristo Redentor de Río de Janeiro. ¿Qué quiere decir? Los lugares altos eran esos sitios donde las naciones, ¿cierto?, que no amaban a Dios, colocaban sus ídolos. Venga, pastor, pero es que allá hay un altar en donde colocan a Cristo, en donde colocan a la Virgen, en donde colocan... Yo no me quiero centrar en eso porque no tiene sentido. Lo que quiero decirle es que los lugares altos en donde se colocan figuras, objetos, estatuas, y la gente comienza a adorarlos. Y el Señor le está diciendo a su pueblo: tienes que identificar cuáles son esos lugares altos y los tienes que derribar. ¿Y por qué los tiene que derribar? Los tiene que derribar porque fácilmente se van a convertir en un obstáculo, en una oposición, para que puedas recibir la gran bendición que es amarme a mí en primer lugar. Pero le sigo desenredando la piola, por darle un concepto. Entonces, los territorios altos tienen que ver con esos lugares a donde se establecen altares, ¿cierto? Ahí vamos. Pero ¿qué hombres de Dios o qué circunstancias, analizándolo a través de la palabra, se presentaron para que hombres de Dios no quitaran los lugares altos? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que quitar lugares altos? Hombres de Dios que no quitaron lugares altos. Pues mire lo que dice la palabra. Estamos hablando específicamente de los reyes de Judá, los reyes de Israel. Israel, siendo nación en el periodo de Salomón, sí, muy rápidamente para que usted me comprenda, ¿cierto? En el periodo de Salomón se dividió en dos: en el pueblo de Dios del norte, o en Israel del norte, y en Israel del sur, que obviamente es Judá. O sea, el pueblo de Israel, gobernado por Salomón, a causa de su pecado, se divide en dos: en el pueblo del norte y en el pueblo del sur. En el pueblo del norte estaba Israel, en el pueblo del sur estaba Judá. En el pueblo del norte, que era Israel, comenzaron a gobernar 20 reyes. En el pueblo del sur comenzaron a gobernar otros 20 reyes.
y en los pueblos, en los del norte, todos eran malos. Dice la palabra que no hubo un hombre bueno en la región de Israel del norte. No hubo ningún rey que hiciera la voluntad de Dios. Todos esos reyes, siendo hijos de Dios, comenzaron a adorar otros dioses, comenzaban a sacrificar para darle todo a esos hombres. Y el pueblo del sur pasó lo mismo, pero a diferencia de que sí hubo unos hombres que hicieron la voluntad de Dios. Y en esos quiero hablar, por ejemplo, de Salomón, y quiero centrarme un poco en Salomón. Vuelvo y les repito: lugares altos, lugares en donde colocamos cosas que nos roban el primer lugar de Dios, ídolos que nos roban el primer lugar de Dios. Pero ya le voy a explicar un poquito más. Me voy a centrar en el rey Salomón. Y el rey Salomón, en el libro de Primera de Reyes, acompáñeme ahí, capítulo 11. Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 5, perdón. Y dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcod, ídolo abominable de los moabitas. Pero ahora vamos a saltar al primer versículo, el versículo 1 de Primera de Reyes 11. Dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las mujeres de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus ¿qué? Tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y ahora sí, versículo 7. Entonces se edificó Salomón un lugar alto en Quemos, y que dice: ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Pero ¿qué quiere decir esto? El rey Salomón era un hombre dedicado ¿a qué? Amar a Dios como lo había amado su padre, de tal manera que Dios se alegra y se emociona de que haya un rey. Después del reinado del rey Saúl, después del reinado del rey David, ahora viene el reinado de Salomón, y Dios se llena de alegría porque este hombre es igual que su padre, es sabio, es inteligente, lo bendice con más sabiduría. Pero hubo un instante en donde el rey Salomón se dedicó no a amar a Dios, no a colocar el altar que le correspondía a Dios. Y esto tiene que ver específicamente ¿con qué? Con la adoración, con el primer amor, con la necesidad de establecer el primer lugar hacia Dios. Y no lo hizo. Él comenzó a amar a las mujeres extranjeras. Pero ¿qué le había dicho el Señor antes en Deuteronomio 12? Ojo, la tierra donde habites, la tierra en que te voy a dar por heredad, esa tierra donde hay extranjeros, les vas a derribar a los ídolos, a los montes altos o los lugares altos, le vas a destruir todo lo que no le pertenece y le da el primer lugar a Dios, lo vas a destruir. Pero ¿qué hace Salomón? Por el contrario, comenzó a enamorarse de las mujeres, y cada una de esas mujeres extranjeras, ¿cierto?, tipificaban que el sacarlo del propósito, y lo llevaron hasta el punto de amar más a esas mujeres que lo que iba a amar a Dios. Después se estableció, no quitó los lugares altos, los montes altos, no los destruyó, no los derribó, sino por el contrario, creó mucho más. Él hizo obedientemente el templo de Jehová. Él lo terminó, lo comenzó y lo terminó, pero él como que dijo: se terminó mi tarea, y ahora ¿qué debo hacer? ¿Ahora qué debo hacer? ¿Ahora debo amar a Dios? No, se perdió en el propósito. Pero ¿de qué le estoy hablando para que usted me comprenda?
Le estoy hablando de lugares altos que se establecen en nuestra vida. Primeros lugares que se establecen en nuestra vida. Dios nos va a bendecir como sus hijos. Dios nos va a dar el territorio. Dios nos va a dar para que conquistemos. Pero en vez de conquistar, nosotros para adorar a nuestro Padre, conquistamos. ¿Para qué? Para adorar a los ídolos, para no quitar los lugares altos, para establecer en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra familia, cosas que nos roban el primer lugar. Eso le pasó, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel que tenían que cruzar el Jordán para vivir en la tierra prometida. De esas 7 se quedaron, o sea, impidieron el avance. Comenzaron a adorar a lo que no era posible. Comenzaron a vivir y a mezclarse con el pueblo, con los extranjeros que estaban ahí. Por eso se causó la división del pueblo de Israel, a causa de no derribar los lugares altos. Salomón no lo hizo. Pero quiero explicarle un poquito más para aquellas personas que nos visitan por primera vez y que están viendo este mensaje a través de las plataformas de Facebook y de YouTube y no entienden de pronto de lo que estoy hablando. Y quiero especificárselo un poco. En los lugares altos, en la actualidad, ¿cierto?, van a representar todas aquellas cosas que te roban el altar de Dios. Pero ¿cómo así? Yo no conozco aún. Yo hasta ahora estoy conociendo. Por el contrario, yo llevo viviendo o conociendo del Señor durante muchos años. Yo llevo sirviéndole a Jesucristo durante muchos años, ¿cierto? Yo hasta ahora estoy llegando. Estoy hablando de 2 características de hombres. Y Dios les dice: miren, ustedes son mis hijos y yo quiero bendecirlos. Quiero que conquisten la tierra prometida. Pero todos los días en que vivas en mi presencia, todos los días en que entres en la tierra en que yo te doy, tienes que tener muy presente que el enemigo está al acecho y que te va a hacer que ya no me ames de manera unánime, de manera definitiva. No, vas a hacer que ya no me tengas como en el primer lugar, sino esas voces, esas circunstancias difíciles de la vida te van a llevar a que adores a otros dioses y coloques otros altares. Y si coloco un ejemplo en la actualidad de esas cosas que son o que representan los altares, podría decir que esos altares son sentimientos que te llevan a perder el primer lugar o el primer amor hacia Dios, y te llevan a colocar, ¿qué? Te llevan a colocar altares a donde ya no adores a Dios, sino a donde adores a tu pareja, a donde adores al novio, a donde adores a tu esposo más que a Dios, a donde adores más a tu esposa más que a Dios. Te llevas a adorar o a poner lugares altos que tipifican el trabajo, las riquezas, el orgullo, la vanidad, la sexualidad desordenada, las drogas, el trago, las discusiones y el hogar. ¿Qué estoy hablando? Le estoy diciendo que la gran tarea de usted de conocer al Señor saliendo de la tierra de Egipto, la gran tarea que tienes como hijo es ir y conquistar la tierra que Dios quiere que conquistes. Pero si yo te hablo de conquista, te estoy hablando específicamente de qué, de que tienes toda una heredad llena de bendiciones, pero te tienes que enfrentar a situaciones difíciles, a demonios, a dioses que te van a querer robar el primer lugar, que dioses te van a querer robar el primer lugar. Vuelvo y lo digo: un sentimiento, un trabajo, una riqueza. El orgullo te lleva a tener altar hacia el orgullo porque solo crees en lo que quieres. No aceptas lo que Dios, ni la corrección de Dios, ni lo que Dios quiere para ti. En la vanidad, la sexualidad desordenada, las drogas, el trago, las discusiones y el hogar. Y literalmente, ¿sabía usted que esos altares altos literalmente son gobernados por demonios? En el libro de Deuteronomio 12, el primero que menciona es la reina Sera. Y la reina Sera tipifica la reina de la fertilidad, de la sexualidad desordenada. O sea que un lugar alto en mi vida, el cual yo debo destruir, repita conmigo, debo destruir los lugares altos.
es precisamente el de la sexualidad desordenada, que lo representa la diosa Acera o la diosa Astoret. Pero también habían otros dioses, como los que comenzó a adorar el rey Salomón: el rey Molot, el rey Milcod. Era el dios de los sacrificios de los niños. Y si usted lo analiza a la fecha de hoy, con tanto aborto, con la despenalización del aborto, con la libertad que se tiene para abortar, le estamos rindiendo el espíritu de le estamos rindiendo a nuestros hijos a Molot, porque literalmente la sociedad está matando a nuestros hijos, está matando a nuestros bebés. Pero bueno, no lo quiero confundir con eso. Le quiero decir que esos lugares altos que tipifican altares de dioses, de ídolos, de cosas, ¿cierto? En la actualidad esos dioses aún persisten, como la diosa o como el demonio de la sexualidad desordenada, como el demonio que mata a los niños. Hay otro que se llama el demonio Baal, y en el tiempo del pueblo de Israel comenzaban a adorar a los Baales para que bendijeran el fruto de la tierra. La economía del pueblo de Israel, ¿cómo era? Ellos eran agricultores y lo único que esperaban era que cuando sembraran semilla cayese el agua, ¿cierto? Porque no habían sistemas de acueducto, entonces cayera el agua y el agua hiciera germinar la semilla, y producían y recibían sus ingresos a través de eso. Entonces, como no veían la bendición porque eran desobedientes, pues se iban a adorar otros dioses. Esos dioses eran los dioses de Baal. Quiere decir que nosotros también somos aquellas personas que cuando Dios no nos contesta, que cuando Dios no nos bendice, hoy estoy pidiéndole a Dios un milagro y Dios no me contesta, pues entonces me voy a ir a donde me profeticen lo que va a pasar. Me voy a ir a donde sí obtenga el milagro. Me voy a ir y voy a hacer un negocio porque Dios no me ha contestado. Somos de aquellos que cambiamos los dioses de la antigüedad y los traemos a dioses del presente. El problema es que ellos no cambian de forma, pero siguen siendo los mismos. El aborto sigue siendo el mismo dios Molot. La perversión sexual que se levanta y confunde a la juventud sigue siendo la misma diosa Acera, la misma diosa Astoret. Esos dioses de Baal quieren decir esos dioses de Baal, o ese dios de Baal quiere decir esos dioses que tipifican recursos, dinero, orgullo, vanidad, a la cual nos aferramos antes que al Señor. Y también hay otro que se llama el dios Dagón. Ese dios Dagón, en ese instante en el pueblo de Israel, de hecho era un dios filisteo. Y ese dios Dagón tenía la mitad de su cuerpo figura de hombre y la mitad de su cuerpo hacia abajo de un pez. Y ese dios Dagón tipificaba el dios de ¿qué? De los cereales. Era el protector de los cultivos. Era también dios de la fertilidad y se le daba trigo, y a aquel hombre se le bendecía, aquel dios se le clamaba para que bendijese el trigo y para que bendiciese el arado. Entonces, si se da cuenta, ese dios Dagón también en la actualidad representa que esos lugares altos, esos dominios a donde colocamos nuestro corazón para no amar a Dios en primer lugar. Pero diga conmigo en esta mañana: hoy voy a derribar los montes altos, y quiero que comience a profetizar y a decretar palabra de Dios sobre su vida y sobre su corazón. Y va a decir: hoy voy a destruir en el nombre de Jesús los lugares altos. Hoy voy a destruir a todos los lugares que traen perversión, brujería. Hoy voy a destruir a todos esos dioses y demonios que traen muerte, depresión en mi vida. Pero ¿sabes cómo lo vas a hacer? El único que pudo derribar los lugares altos literalmente se llama Jesucristo. ¿Y por qué se llama Jesucristo? Porque con el sacrificio de Cristo en la cruz se rompió el velo, el monte, la tierra se estremeció, el monte se abrió, la tierra se abrió y se destruyeron los ídolos que habían en ese momento, para que a partir de ahora nuestro único Dios, nuestro único ídolo, nuestro único lugar alto
debe ser Jesucristo. Entonces vuelvo y le reitero, levántese en esta mañana, hombre y mujer que me ve a través de esta señal, hombres y mujeres que me ven a través de este mensaje, levántese porque hoy vas a destruir los lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos? A donde colocaste tu corazón y ya no adoras a Dios, sino adoras una circunstancia, un sentimiento, una enfermedad, a donde adoras algo diferente a Dios. Pero te vas a levantar y le vas a decretar aquello que te está robando. Para vivir en la tierra prometida tienes que derribar, tienes que destruir, tienes que quitarle la cabeza a todo lo que se levanta en contra tuya. Es aquí donde toma sentido. Salomón no lo hizo. Salomón comenzó a amar a las mujeres, estableció altares a sus dioses en vez de volver su corazón hacia su rey, hacia su padre, hacia su Dios, y perdió el propósito. Y a causa de eso el pueblo de Israel se dividió en dos y se perdió. Se perdió lo más grande, que era la bendición para la descendencia, y de ahí el pueblo de Israel dividido comenzó a vivir las situaciones más difíciles, porque sus reyes eran dioses, eran reyes perversos, reyes que no amaban a Dios, que hacían lo incorrecto. Muy pocos de ellos hacían la voluntad de Dios, pero también no importaba que hicieran la voluntad de Dios, no quitaban tampoco los lugares altos. Ellos tampoco hacían lo correcto. Ellos, hasta que Dios los llevó a una cautividad, a ser cautivos por los asirios, hasta ser cautivos por el pueblo de Babilonia, para que comprendieran y entendieran que tenían que derribar, que tenían que descabezar los ídolos y las situaciones difíciles. Entonces el Señor a través de su palabra se los mostró. Les dijo desde el principio, ojo, si la tierra prometida en la que ustedes van a habitar no derriban esos dioses, no quitan los lugares altos, pues ¿qué? Van a vivir esclavos de ellos. Vuelvo y lo reitero, los reyes de Judá, 3 específicamente, quiero mencionar a uno, el rey Asa. Y el rey Asa lo menciona en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15. Y en el versículo 14, y dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Escúchame muy bien. El rey hizo la voluntad de Dios, pero no pudo quitar los lugares altos. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, pisas falsas plataformas creyendo que estás bien, pero la religión te quita el primer lugar. El activismo en la iglesia, en vez de servir de corazón en la iglesia, te quita ese primer lugar y te lleva a entronar ídolos, dioses. El querer, el que te vean, el que te reconozcan, tu afán de llamar la atención, te lleva a colocar precisamente esos ídolos y que no esté el Señor. Por eso el sentido de la predicación en esta mañana tiene que ser que derribando los lugares altos. Vuelvo y le repito, ¿qué son los lugares altos? Aquellas cosas que colocaste más arriba de lo que tenías que colocar a Dios, más arriba. El lugar alto es el sitio de adoración, a donde tendría que estar tu Padre Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Los lugares altos tienen que ser el santuario donde solo se rinda el amor hacia el Espíritu de Dios, hacia Jesús, hacia nuestro Padre. Pero lo convertimos ¿en qué? En altares de ídolos, de sentimientos, de trabajo, de enfermedades, de qué, de temores. No importa si eres adulto mayor, si eres joven, si eres un adulto, pero el enemigo quiere quitarte el primer lugar trayendo temores a la enfermedad. Ya vives desesperado porque tienes que ir al médico, y no es porque no vayas, porque dejes de ir al médico, no, sino es el estado de opresión con el que vas al médico. Tengo que ir al médico porque me tiene que revisar, me tiene que mirar si lo que tengo es grave o si que lo que tengo es contagioso. Tengo que ir al médico, y entras en un desespero, entras a colocar dioses en tu vida, los dioses del dinero. Ya solo trabajas por dinero, solo
solo te dedicas por dinero y no te importa el tiempo que le dediques al dinero, sino que vives es para eso y le quitas y desplazas el primer lugar de Dios. No sé si me estoy entendiendo, me estoy haciendo entender, pero si me comprende, yo quiero que usted en esta mañana, ahí a través del chat, declare la palabra: en el nombre de Jesús, hoy voy a derribar los lugares altos. En el nombre de Jesús, hoy voy a conquistar esos lugares que me quitan el primer lugar de Dios. Hoy voy a quitar esos ídolos. Hoy voy a quitar esos árboles frondosos que tipifican las mentiras de Satanás, que tipifican las bendiciones que aparentemente son por las que nos debemos ir y terminan esclavizándonos. Esos lugares altos, como le pasó a Salomón, trajeron muerte, división, destrucción, impidieron la conquista y se establecieron en tus entrañas y te impiden ver el gran poder que tiene el Señor. ¿De qué le estoy hablando en esta mañana? Le estoy hablando que Dios te dio una palabra y te está diciendo: todos los días en los que vivas en la tierra en la que yo te prometí, esa tierra prometida, tienes que derribar los obstáculos, los altares, los dioses. Pero desafortunadamente no lo hacemos. No creemos no tenemos fe en Dios, no creemos en los milagros sobrenaturales. Nos dejamos llevar de una sociedad simple y natural, que lo único que hace es oprimirte, porque la economía cada vez se hace más difícil, se sube el dólar, el peso se devalúa cada vez más y te preocupas, te desesperas y dices: ¿ahora qué voy a hacer? Pero literalmente en esta mañana el Señor te está diciendo: si yo vivo en el altar de tu corazón, si en el lugar alto me tienes a mí, si yo soy el primero para ti, déjame decirte que todas las cosas de ahí para adelante no debes temer, porque serán victorias para ti. Yo no sé si me estás entendiendo, pero esta es una mañana en donde tiene que levantarse, porque el Espíritu Santo le está dando la conquista. El Espíritu Santo se está estableciendo en sus entrañas y le está trayendo convencimiento de pecado. Lo peor de todo es cuando nos cauterizamos y no entendemos que tenemos que recuperar el primer lugar de Dios, el adorarlo primeramente a Él, el ir por la conquista sabiendo que Él está ahí. Nos cauterizamos y ya vivimos vidas simples, vidas sencillas. Sí, yo voy a la iglesia cada 8 días, no hay problema. Sí, qué bonita palabra. Es más, nos la pasamos escuchando mensajes, esos audios que envían por WhatsApp y que se volvieron masivos, que la vida, que tranquilo, que no te preocupes. Ahora te volviste escuchando motivadores que la verdad son naturales y no te llevan a vivir una vida de milagros sobrenaturales. Te llevas colocando esos lugares que no le corresponden a Dios. Te vives colocando en esos lugares a donde debería habitar Dios, colocando la religión. Te la pasas escuchando cientos de predicadores, y cientos de predicadores no es el problema. El problema es que te llevas escuchando motivaciones, mensajes motivacionales que lo único que tocan es tu alma, pero palabra profética, palabras de libertad dejaste de escuchar, palabras de conquistas dejaste de escuchar, predicaciones, no importa el pastor, pero si es palabras que te llevan a la guerra y a la conquista, palabras proféticas que vienen y emanan de la palabra, no que son emanadas de sabiduría humana, ¿cierto? Son las que debes buscar, porque te colocas en esos lugares incorrectos. Pero mira, quiero seguir avanzando. Ya le hablé del rey Salomón, pero ahora para mí es necesario hablarle de cómo vas a restaurar y cómo vas a derribar los lugares altos. Y aquí es cuando toma sentido, y quiero que vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Y qué dice la palabra? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Ebenezer a Asdón, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, el demonio que acababa de hablarles, y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana
he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. ¿De qué le estoy hablando? Para poder derribar los lugares altos, tienes que restaurar el arca de Dios. Estos hombres filisteos capturaron el arca de Dios, y estos hombres y sus sacerdotes, los sacerdotes de Dagón, de la ciudad de Asdod, fueron y llevaron el arca a ese templo. Y en vez de que pasase lo que ellos creían, que al tener esa arca y al tener a su Dios ahí no les iba a pasar nada, pues por el contrario, la presencia, el arca, el restaurar, el cortar, el quitar los lugares altos, llevó a someter a los dioses incorrectos. Dagón era un dios incorrecto, y el primer día se cayó, y al segundo fue destruida esa estatua, fue partida en dos. Así es que a partir de ahora tienes que levantarte y tienes que conquistar. Dagón representa esa puesta en tu fe en lo natural. No pones tu fe en Dios, sino pones tu fe en una circunstancia. Pones tu fe en una situación. Señor, ¿será que me van a aprobar el crédito? Padre, que me aprueben el crédito, que me aprueben el crédito. Pones tu fe en que te aprueben el crédito, pero no pones tu fe en Dios, entregándole a Él tu voluntad, que se haga su voluntad, que Él se mueva como Él quiera. Si ha de ser una bendición ese crédito, pues te saldrá, pero el control lo tiene Dios. Ya no tienes por qué orar con esa manera y con esa forma. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús todo Dios se tiene que someter. Porque en el nombre de Jesús todo Dagón se tiene que someter. En el libro de Romanos 11:14 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. En el nombre de Jesús, todo demonio, toda circunstancia de muerte, toda opresión que se está robando el primer lugar, el altar de Dios, hoy se somete ante la presencia. Yo te estoy instando para que en esta mañana restaures el altar de Dios, para que en esta mañana restaures el propósito de servirle a Dios, de amar a Dios. No importa lo difícil que se ponga la situación, Dios peleará por ti. No importa lo que quiera Satanás hablar a tu mente, no importa si se levantan los filisteos, los moabitas, si se levantan los asirios, los babilonios que representan demonios en tu vida, no importa el que se levante. El Señor te dijo: si quieres vivir en esta tierra de bendición, destruye los dioses, destruye los lugares altos, descabeza a todos los enemigos y vive la bendición. Quiere decir que el Señor no te está regalando nada, te está abriendo las puertas para que las conquistes. Te abre puertas para hacerte valiente, conquistador, arraigado a la bendición de tu Padre, luchando por ella, estableciéndote, perseverando por ella y llegando a la conquista. Pero usted se preguntará: bueno, pastor, pero Salomón, entonces, ¿qué le pasó? Salomón perdió y el pueblo se dividió, pero no con Salomón pasó. No con Salomón se perdió la bendición. Hombres de Dios entendieron el propósito, entendieron la voluntad de Dios,
el padre Abraham estableció altares altos. Moisés estableció altares altos hacia Dios. Jacob estableció lugares altos. Josué estableció lugares altos. Él estableció que ellos establecieron que los lugares altos fuesen para Dios. O sea, no es imposible. Salomón la embarró, sí, como la hemos embarrado todos nosotros, pero Jesucristo en esta mañana está trayendo redención, y con la redención de Cristo se están traspasando las barreras, estamos conquistando los obstáculos, estamos derribando todas las opresiones, las angustias, los demonios. Por eso en esta mañana yo lo levanto y declaro en el nombre de Jesús. Yo lo invito para que usted se levante y en el nombre de Jesús declare la palabra, porque está escrito que todo demonio, que todo Dios que se establece en los lugares altos se tiene que someter a la voluntad cautiva de Cristo. Hoy vas a trabajar en buscar nuevamente la presencia. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado porque se levantan las deudas. Pues te levantas y conquistas, te levantas y rompe los lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos? Los lugares en los que pusiste un sentimiento, a tu pareja, al trabajo, a las riquezas, al orgullo, a la vanidad, a la sexualidad desordenada, esos lugares en donde colocaste en primer lugar la droga, el trago y las discusiones en el hogar. Hoy te vas a levantar y vas a identificarlo, porque la tierra está establecida para que la conquistes, para que te establezcas, para que recuperes el altar de Dios, para que conquistes. Esta es una mañana en donde la presencia del Espíritu Santo se está metiendo en tus huesos. Oro por una mujer que está viendo esta señal y se llama Angélica. Angélica, en el nombre de Jesús, el Señor te dice: derriba esos altares. Ya no te deprimas más, mujer. Deja de llorar la circunstancia difícil y sométete nuevamente a mi voluntad, y mi voluntad delante tuyo será agradable y perfecta. Mujer, vas a recibir el milagro, no porque clames por el milagro todos los días, sino porque hoy vas a entender que el Dios de milagros, a Él es el que debes buscar en primer lugar, para que todas las cosas os sean añadidas, en el nombre de Jesús. Y ya para terminar, quiero hacer una oración, porque hoy, por el poder de la sangre, se van a derribar demonios de acera. Entonces acompáñeme en esta mañana, porque usted es un guerrero que está recibiendo poder y autoridad para derribar a todos los demonios que quieren oprimir nuestra vida. Hoy le hablo a la diosa de la fertilidad, hoy le hablo a la perversión sexual, hoy le hablo a la muerte, hoy le hablo a todo lo que quita y roba el primer lugar de Dios. Dioses de la cosecha, dioses incorrectos, dioses que traen falsas bendiciones, hoy les ordeno que se van fuera en el nombre poderoso de Cristo. Hoy les ordeno con el poder de la palabra. Romanos, en el libro de Romanos escrito está: todos nos someteremos a su voluntad. Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hoy le ordeno a través de esta palabra a esos demonios que sueltan nuestras vidas, sueltan tu vida, sueltan tu casa, sueltan tu familia, y vives la bendición más grande en el nombre de Jesús. Ya no más opresión del enemigo. Y los que están ahí pueden hacer algo. Si para usted ha sido clara esa palabra, y si para usted hoy usted quiere sellar esa palabra para su vida, si usted hoy quiere reclamar esa palabra de libertad, a donde usted va a ir y va a conquistar los lugares altos, entonces en el nombre poderoso de Cristo vas a tomar una ofrenda y la vas a sellar, y vas a sellar esta palabra. Todo demonio,
Todo demonio se tendrá que inclinar. Todo espíritu de opresión se tendrá que inclinar. Toda boca hoy va a confesar que Jesús es el Señor. Y demonios que trajeron angustia porque tus finanzas no están fluyendo se tienen que someter. Yo te invito para que tomes esa ofrenda y en el nombre de Jesús la eleves en lo alto, porque por el poder de la sangre esa ofrenda dejará de ser incienso para otros dioses y se convertirá en el incienso de nuestro Padre, de tu Rey, del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te bendigo y te doy gracias por haberte conectado y te invito para que transmitas el mensaje. Es una oportunidad grande la que hoy Dios te está dando para que derribes los dioses y vayas y conquistes la tierra prometida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los invito para que de martes a viernes se conecten a Decretando Vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo, los amamos.